Capítulo 15 del Evangelio según San Mateo. Demos comienzo a este capítulo yendo unos versículos para atrás en el capítulo 14. Te invito a que te fijes allí en los versículos 53, del 53 al 65, en donde se va a tratar a Jesús que está ante el Sanedrín. El Sanedrín es el máximo órgano, diríamos, con carácter judicial, que juzgaba los distintos casos, ¿verdad? ¿Quiénes conformaban el Sanedrín? Bueno, allí se nos habla, dice el sumo sacerdote, los sumos sacerdotes, los ancianos y los escribas. Algunos piensan que los ancianos, por ejemplo Joaquín Jeremías, hablando de los ancianos, dice, son los jefes de las familias laicas más influyentes, que representan a la nobleza laica del pueblo en este Consejo Supremo. El Sanedrín, asamblea, consejo, eran los que juzgaban temas puramente vinculados con el pueblo, con la organización del pueblo, pero también temas religiosos. Y allí, en el versículo 55 de ese capítulo 14, se nos dice algo central. Se nos dice que buscaban un testimonio para darle muerte. La sentencia está, hay que darle muerte, pero necesitamos un testimonio. Y dice en el 56 y siguientes de ese final del capítulo 14 que hubo muchos falsos testimonios que se contradecían, que incluso no coordinaban. Y a partir del versículo 61, el sumo sacerdote se rasga las vestiduras. ¿Por qué? Porque en realidad el sumo sacerdote le pregunta, Cristo no ha respondido a las preguntas que le han hecho, pero fíjate tú allí en tu Biblia, en el versículo 61, dice, y seguía callado y no respondía. El sumo sacerdote le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Y entonces Jesús responde, dice, sí lo soy. Y verás al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y venir en las nubes del cielo. ¿Cuál es el gesto de reprobación y al mismo tiempo como de aquí hemos encontrado lo que buscábamos? Dice, el sumo sacerdote se rasga las vestiduras, en señal de rechazo total, y dice fuertemente, ¿qué necesidad tenemos ya de testigos? Habéis oído la blasfemia, ¿qué os parece? Y dice el texto, todos juzgaron que era reo de muerte. De manera que ya está lo que se necesitaba. El capítulo 15, que es el que nos tocaba hoy, pero que era muy importante con esta introducción, tiene que ver justamente con lo que va a ocurrir de aquí en más. ¿Por qué? Porque ya han dado su sentencia, pero ¿cómo ejecutan la muerte? Necesitan a los romanos. Entonces en el capítulo 15, en el versículo 1, va a aparecer Pilato. Van a llevar a Jesús ante Pilato. En el versículo 16 se va a dar la coronación de espinas. En el versículo 21 el camino de la cruz. En el 23 la crucifixión del Señor. En el 29 Jesús en la cruz es ultrajado. Y en el 33 la muerte de Jesús. En el 40 las mujeres en el Calvario. Y en el 42 la sepultura de Jesús. Recordad que este capítulo 15 tiene un elemento muy central. Habíamos dicho que este evangelio estaba como centrado en la primera frase, en el primer versículo, que dice que Jesucristo es el Hijo de Dios. En la mitad del evangelio, en donde Pedro va a decir que Jesús es el Hijo de Dios. Y en el final, en este capítulo 15, en donde al ver morir a Jesús, dice, pero en el versículo 37 del capítulo 15, dice, pero Jesús lanzando un fuerte grito expiró. El velo del santuario se rasgó en dos, de arriba abajo, al ver el centurión que estaba frente a él, que había expirado de esa manera. Esto es muy importante, ¿no? No es por cualquier, sino porque lo ha visto en una expresión que le hace justamente decir, dijo verdaderamente este hombre era hijo de Dios. De manera que este capítulo 15 aparece como el cierre
porque ahora es un pagano que estando al pie de la cruz y viendo el modo de la entrega de Cristo en la cruz, termina haciendo esta confesión de fe, diciendo verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Veamos entonces ahora un poquitito más este capítulo 15 en lo que se puede. Recuerda que esta es una guía, tú tenés que ir leyéndolo, de pronto te tenés que detener en algo particularmente. Dice: pronto al amanecer prepararon la reunión los sumos sacerdotes con los ancianos, los escribas y todo el Sanedrín. El Sanedrín podía llegar a estar compuesto de 71 personas. Aquí se encuentra, diríamos, por decirlo así, los más influyentes en el mundo religioso, porque a pesar de que muchos escribas son fariseos, pero en realidad el escriba es como el hombre culto dentro de los fariseos. Y dice que después de haber atado, lo llevaron y lo entregaron a Pilato. Tienen que realizar esto. Pilato le pregunta, hay una serie de preguntas y respuestas. ¿Eres tú el rey de los judíos? Él respondió: sí, tú lo dices. Los sumos sacerdotes le acusaban. Pilato volvió a preguntarle: ¿no contestas nada? Mira de cuántas cosas te acusan. Pero Jesús no respondió nada, de suerte que Pilato estaba sorprendido. En cada fiesta de Pascua, para congraciarse con el pueblo. Recuerden que los romanos, que no entendían mucho el mundo religioso judío, o trataban de reparar algo del templo, como había hecho Herodes, o trataban de dar un indulto a alguno de los que estaban prisioneros, para tratar de congraciarse un poco con ese pueblo al que tenían sometido. Y entonces hay un perezo, Barrabás, al que propone Pilato justamente. Dice que estaba allí Barrabás, perdón, Pilato no lo dice, y Pilato intenta liberar a Jesús. Les dice si quieren que les libere al rey de los judíos. Pero dice la gente, gritaba Barrabás. ¿Y por qué Pilato ha tomado esta decisión de proponer la liberación de Jesús? Dice, pues se daba cuenta de que los sumos sacerdotes le habían entregado por envidia. Versículo 10 de este capítulo 15. Envidia. Se había movido la envidia. Esas eran las razones que veía Pilato. ¿Qué es lo que le faltó a Pilato? Jugársela. Porque está claro que en todos los textos evangélicos se ve a Pilato no convencido de lo que está aconteciendo. De hecho, hay alguno en donde se lava las manos. Podríamos decir que ese es el tema de Pilato, se lavó las manos. Es decir, no tomó una posición, sino que decidió, bueno, si quieren esto, háganlo. Pero recuerden que incluso su mujer le dice: no te metas con este justo, que anoche tuve un sueño con él. Pilato también en la pasión de Cristo aparece como tantos de nosotros que muchas veces nos lavamos las manos. Es decir, es una imagen de todos aquellos que a veces prefieren la comodidad de no meternos en un compromiso, a tratar de, siguiendo lo que creemos es lo correcto, y no hacerlo. Y entonces viene la coronación de espinas y el camino de la cruz. Como es el rey de los judíos, entonces comienzan las burlas. Jesús ya les había dicho que se iban a burlar de él. Le ponen una caña, como si fuera un cetro, le hacen una corona de espinas y lo saludan diciéndole: salva, rey de los judíos. Y dice el texto que le golpeaban en la cabeza con una caña, le escupían y doblaban la rodilla postrándose ante él. Cuando se hubieron burlado de él, le quitaron la púrpura, le pusieron sus ropas y le sacaron fuera para crucificarla. Es decir, es un ultraje que hacen contra el Señor, y a partir de eso que él ha anunciado que es rey, entonces se burlan tan cruelmente de esta manera. Y dice en el texto de Marcos que pasaba Simón de Cirene, y que lo que evidentemente era conocido de la comunidad primitiva. ¿Por qué? Porque se nos dice que era el padre de Alejandro y de Rufo. O sea que para destacar estos nombres es porque cuando Marcos escribe este texto sabe que los lectores conocen de quién se está hablando, y entonces le piden que le ayude a llevar la cruz. Algunos dicen que es el travesaño horizontal de la cruz el que lo ayuda, le hacen llevar a Simón de Cirene. Y entonces viene la crucifixión del Señor. Lo crucifican entre maleantes, entre salteadores.
y en su sed le vienen a dar vinagre. Es decir, le vienen a dar la acidez del desamor, porque el vinagre es la descomposición de lo dulce y por lo tanto es lo agrio, lo amargo. Ya estaba en la Escritura anunciado esto. Y allí en la cruz aparecen las tentaciones que a lo largo de toda su vida se harán presentes de diversa manera. Dice, tú que destruyes el santuario y lo reconstruyes en 3 días, sálvate a ti mismo bajando de la cruz. Demuéstranos ese poder que tienes. El demonio le decía, tírate de allá arriba que los ángeles van a tomarte. Aquí le dicen esto, que es una vez más esta misma línea, ¿no? Muéstranos. Igualmente los sumos sacerdotes se burlaban junto con los escribas diciendo, otro salvó y no puede salvarse a sí mismo. Que baje ahora de la cruz. Haz esos portentos aquí en medio de nosotros. Volvemos a decir lo mismo. La obediencia de Cristo hace que el camino que tome es el camino de la obediencia al Padre. ¿Podría Jesús haberse bajado de la cruz? No lo sabemos, pero pensamos que sí. El que no lo haya hecho es como manifestación del amor que nos tiene, sabiendo que por allí iba el camino de la salvación. Y en el 33 está la muerte de Jesús, con esa representación del velo que se rasga, las palabras de Jesús en la cruz, que tienen que ver con un salmo, con el Salmo 22, que tú lo podés leer, que aquí se pone, Dios mío, me has abandonado. Así comienza el Salmo, pero el Salmo luego manifiesta una gran confianza en el Padre. Y en el versículo 37, de modo muy simple, dice Marcos, pero Jesús lanzando un fuerte grito, expiró. Y el velo del santuario se rasgó en 2 de arriba abajo. Se da como un acontecimiento que es significativo a partir de la muerte de Jesús. ¿Qué es lo que se nos dice de allí en más hasta el final de este versículo? Se nos dice que las mujeres lo acompañaban y que estas mujeres lo habían acompañado desde Galilea. Eran el grupo de esas mujeres fieles que habían estado siempre sirviendo en medio de la comunidad. Y en el 42 viene la sepultura de Jesús. Esa sepultura de Jesús nos hace aparecer a 2 mujeres que tratan de visualizar a dónde se lo llevan. María Magdalena, María la de Josafat. Tratan de ver en qué lugar lo van a colocar. En cambio, por otro lado, ha aparecido José de Arimatea, que es el que pide el cuerpo. Fíjense, diríamos, en la hora más difícil y en la hora de mayor tensión, hay alguien que sale del anonimato, como José de Arimatea, era un discípulo anónimo, era discípulo, pero más oculto, más secreto, y entonces va a Pilato y le pide el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo entrega. Estamos, ¿verdad?, en el final. Aquí está la segunda parte de la pasión. En la primera están todos los discípulos, la traición de Judas, las negaciones de Pedro, lo que hacen los jefes religiosos para comprar a Judas, es decir, todo ese mundo. Jesús que va al huerto para prepararse para lo que tiene que vivir, es decir, para mantenerse fiel en la hora, eso tan importante que llama Juan, la hora de qué, la hora de pasar de este mundo al Padre. Y ahora estamos en esta segunda parte, han entrado en acción los romanos, van a ejecutar lo que los judíos no podían. Por eso hoy aquí se ve lo terrible, 2 que eran enemigos, aquí se unen contra el justo. Bueno, así en la vida nuestra pasa mucho y en las sociedades nuestras, sobre todo con esos poderes que andan ocultos por arriba nuestro, ¿verdad? Que a veces nosotros no podemos llegar a imaginar. Muchas veces buscan unirse contra los cristianos. Pidamos al Señor que esta Pascua podamos vivirla con intensidad y que no nos olvidemos nunca de ese amor que nos tiene. Nos falta un capítulo y terminamos San Marcos. Y yo te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.